Amigos de Loved Magazine, estamos aquí con el actor Ernesto Arias, que mañana se presenta en Monterrey en una única función en la gran sala del Teatro de la Ciudad con la obra La vida es sueño. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Arias, cuéntanos por favor acerca de tu personaje. Pues mi personaje es Basilio, de La vida es sueño, el padre de Segismundo. El peor padre de la historia del teatro. El peor padre de la historia. Yo espero que el público, cuando venga a verlo, entienda un poco los motivos que ha llevado a Basilio a cometer la gran monstruosidad de encerrar a su hijo cuando era pequeño. Evidentemente no se justifica, pero yo creo que uno de los aciertos de Declan Donnellan es humanizar al máximo los personajes. Y entonces, claro, él que lee, tiene esa capacidad, como sabio que es, de leer las estrellas y leer el futuro, ve que su hijo va a ser un tirano, entonces no sabe qué hacer. Y entonces, bueno, pues por eso lo encierra. Y luego decide darle la oportunidad de a ver si cumple, si los hados se cumplen o no. Bueno, en cualquier caso, tienes toda la razón y es verdad que es el padre más horroroso, más horrible de la historia del teatro. Claro, y para ti, ¿qué fue lo que dejaste como persona en tu personaje al momento de construirlo? Sí, porque nos hablabas de la libertad que les da el director, de la improvisación. Sí, sí. Es verdad que esta propuesta escénica de Declan Donnellan, de La vida es sueño, se fundamenta un poco en la presencia continua de Basilio en la escena. El público que venga a verlo va a ver que prácticamente lo que se propone es que toda la obra de La vida es sueño es un sueño de Basilio, ¿no? Es como un marco narrativo que yo creo que enriquece las posibles lecturas del propio texto, ¿no? Y en esa humanización un poco del personaje, a mí he tratado de entenderlo al máximo. Yo creo que lo que le ha interesado a Declan Donnellan no es una historia de reyes y el problema de la herencia, del legado de Basilio, a quién se lo deja, sino es una historia de padre e hijo, ¿no? De un hijo que si tú consideras que tu hijo va a hacer todo el mal al reino, cómo actúas, cuál es ese equilibrio entre el político que tiene que mirar por el bien de su nación y el padre que tiene que no puede desengancharse del amor a su hijo, ¿no? Cómo vives en ese desequilibrio, iba a decir equilibrio, pero más que equilibrio es un desequilibrio, ¿no? Y eso me ha permitido profundizar mucho en el conflicto un poco que vive este personaje durante toda la obra, que gracias a esta propuesta de Declan Donnellan se enfrenta a sus fantasmas, ¿no? Porque es como un sueño, es como una pesadilla del propio Basilio. Claro, creo que es la peor pesadilla de un padre, no tener que salvar al mundo de su propio hijo, claro, de lo que más ama. Claro, en realidad Declan Donnellan siempre dice: no vamos a ofrecer al público respuestas, vamos a ofrecerle interrogantes, preguntas, y que el público saque sus propias conclusiones. Podemos hacernos nosotros como creadores esas preguntas antes, ¿no? Entonces, podemos preguntarnos, seguramente sin tener la respuesta, ¿por qué Basilio encierra a su hijo? Vale, porque a lo mejor es porque le acusa de la muerte de Clorilene, la esposa, como él mismo dice en la obra, ¿no? Y le responsabiliza de la muerte. A lo mejor es cierto que él lee en los hados eso de que su hijo va a ser un tirano. Sí, ¿no? algo parecido a lo que vivió Layo. Claro, claro. Pero también otra pregunta es: ¿y por qué no lo ha matado? ¿No? Pero claro, no lo ha matado pues que quizá porque es su hijo, es su padre, y entonces pero a la vez se ha desentendido, ¿no?, de él. ¿Y por qué precisamente en ese momento, decide sacarlo de la torre y ponerlo como si fuera el heredero para que todo el mundo le obedezca, en una especie de una prueba, a ver cómo se comporta, ¿no? Y claro, evidentemente una persona que ha estado educada como un salvaje, pues que llega a la corte y se comporta pues, como un salvaje, como lo que acaba es. tirando a alguien por un balcón. Entonces claro, eso le vuelve a encerrar, ¿no? Pero ¿por qué hace todas esos interrogantes? También no es para que nosotros nos los respondamos, sino nos los hacemos mirando distintas posibilidades y que el público se enfrente a ellas. Realmente no tenemos pretensión de ofrecer respuestas al público.
De acuerdo. Y para cerrar la conversación, trabajar con un director de la talla de Declan, ¿qué fue lo que más te causó como conflicto que nunca habías vivido? De que esto nunca me había enfrentado con un director en un proceso creativo. Sobre todo un proceso creativo en que el director, hay muchos tipos de directores, hay directores que tienen ya en el primer día de ensayos todo su espectáculo en la cabeza y tratan de configurar, materializar todas sus ideas en el espacio y en la escena, y luego hay otros directores que el extremo opuesto, quizá el más opuesto, es Declan Donnellan, que trae muy pocas ideas preconcebidas y todo va surgiendo en los ensayos a través de improvisaciones, a través de eso, y entonces él nunca te dice lo que tienes que hacer, nunca te dice, siempre te deja que tú pruebes, de tal manera que teniendo una fe muy grande en el actor, tú siempre estás como una especie de desconcierto de lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Hubo un día en los ensayos que él dijo, claro, tenemos un problema aquí, porque creo que estáis esperando que yo os diga cómo es la escena y por dónde tenéis que entrar y por dónde tenéis que salir, pero yo es que no puedo deciros cómo es la escena, porque es que ni los personajes saben cómo es la escena. Los personajes se enfrentan a situaciones que ellos no saben cómo van a ser esas situaciones. Tienen que ir descubriéndolas y quiero que las vayáis descubriendo cada día, cada momento las vayáis descubriendo. Si yo os digo, la escena es así, es así, es así, al personaje le pasa esto, le pasa esto, le pasa esto, vosotros vais a tratar de reproducir eso, pero no os va a pasar. Tenéis que permitir que pase cada noche, ¿no? Entonces al principio fue un poco desconcertante, claro, pero en el momento en que... Porque como actor esperas lo opuesto. Claro, los actores siempre, la partitura nos agarramos a ella, ¿no? A la partitura escénica. En caso de duda, como decía otro amigo mío, en caso de duda, partitura. En caso de duda, haz la partitura y ya está. Pero aquí la partitura siempre está abierta. ¿Siempre está en construcción? Sí, más o menos siempre está en construcción. Hay veces, él no fija posiciones en el escenario, ¿no? Porque dice, claro, tú puedes estar más cerca o más lejos de otro personaje dependiendo de la energía de ese personaje en otro momento. Entonces hay que buscar un momento los equilibrios en el espacio. Entonces él plantea la escena como un espacio de juego donde más o menos pasa lo mismo, pero no siempre de la misma manera, ¿no? Y entonces cualquiera que pueda ver las funciones en distintos momentos verá que es el mismo espectáculo, pero que no siempre es de la misma manera. Al principio eso, como digo, desconcierta como actor, pero luego cuando ya empiezas a entenderlo y a dejarte llevar, a no juzgarte, pues es muy, muy, muy enriquecedor y sobre todo hemos aprendido muchísimo durante este proceso. Claro, ¿y cómo enfrentaron el verso? Bueno, Declan Donnellan no habla español y entonces, sin embargo, sí que ha trabajado con muchos tipos de verso. El verso inglés, en Rusia ha trabajado también, en Alemania, en Francia, en Finlandia, y entonces él dice que el verso, aunque sean versos distintos, las estructuras versales sean distintas, no es lo mismo el pentámetro yámbico de Inglaterra que las estructuras del verso del siglo de oro español con sus redondillas, los octosílabos, los endecasílabos, las octavas reales, no es lo mismo, pero sí todos se fundamentan en un aspecto, una esencia que es como una pulsión que tiene que ver como con el latido del corazón, ¿no? Un latido del corazón que él mismo decía, antes de aprender a hablar, ese latido ya lo tenemos porque lo sentimos en el vientre de nuestra madre. Y entonces tenemos que descubrir ese latido, ¿no? Y entonces ha aportado muchos ejercicios, ejercicios como para tratar de que nos dejemos llevar con ese latido. Y eso es aplicable a todos los tipos de verso. Luego, es verdad que hay una serie de particularidades del verso del siglo de oro español que, bueno, más o menos todos las conocemos y las hemos ido aplicando y conjugándolo con ellos, y entonces esto ha sido una especie de encuentro también entre la manera de entender el verso de Declan Donnellan y la manera de tener que trabajar el verso con nosotros, y ha sido también muy enriquecedor. Muchísimas gracias, y pues va a ser un honor y privilegio presenciar esta puesta en escena mañana, Gran Sala del Teatro de la Ciudad, 8 p.m, entrada libre. Muchísimas gracias.